Buenos días, mi nombre es Sebastián Sánchez y vengo a darle una breve explicación de qué es el Golfo Pérsico, qué es lo que sucede allí, las flotas marítimas que pasan por allí, los riesgos que conllevan y qué es el conflicto entre los suní y los chiíes. Entonces vamos a empezar con una breve introducción. El Golfo Pérsico, como bien se sabe, es un golfo que está en Medio Oriente, donde se concentra una gran concentración de pozos petroleros y donde allí actualmente pasa una cantidad enorme de petróleo que hace que el mercado sea altamente influenciado por lo que ocurre en ese sitio. El Golfo Pérsico lo vienen conformando países que son dependientes de la explotación petrolera, como son Irán, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Yemen y entre otros países que están en la región, como podría ser Pakistán y Azerbaiyán. Por ese golfo hay un estrecho que se llama el Estrecho de Hormuz. Bueno, aquí estamos con las reservas petroleras que, como ya bien lo mencionamos, están países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar. Todos ellos mantienen una dependencia del petróleo y de las exportaciones, ya que, dada su naturaleza y su posición geográfica, es el producto principal de esos países. Como tienen unas reservas muy grandes de petróleo y una producción masificada, hay muchos intereses entre superpotencias como lo podrían ser China, Estados Unidos, Rusia, Inglaterra y Francia. Cada país está alineado en base a las ideologías que tengan, por ende hay muchos conflictos, es una zona de alto impacto en el mundo. Como bien dije, el Estrecho de Hormuz es un pasadizo o un pasaje donde transita la mayor cantidad de flotas marítimas para el transporte de este petróleo en los mercados internacionales. Por ser un punto de control o un checkpoint altamente importante, va a ser asediado por la posición geográfica que está entre Irán, Yemen, Arabia Saudita, Qatar. En esos grupos, dado a muchas guerras ideológicas y religiosas, es una zona de conflicto donde muchas veces ha sido amenazada con el cierre, como por ejemplo este año que hay un enfrentamiento entre Israel y el grupo de Hamas, que está alineado con Irán. Entonces Irán ha amenazado muchas veces con el cierre de este brecho. En este estrecho pasan aproximadamente un promedio de 20 millones de barriles diarios. Han tratado de gestionar otras formas de poder transportar el petróleo del Golfo Pérsico, como son los oleoductos, pero no logra satisfacer la demanda como es las flotas marítimas. O sea, por los oleoductos normalmente se transporta 1 o 2 millones de barriles diarios, a comparación de los 20 millones de barriles diarios que se pueden sacar por medio de buques y superbuques petroleros. Entonces es una zona muy delicada donde las superpotencias siempre tienden a hacer negociaciones para que no se corte el suministro de petróleo a nivel mundial. Las flotas petroleras y cadenas marítimas. Como bien sabemos, se transportan una cantidad enorme de petróleo desde el Golfo Pérsico hacia el mundo y se lo hacen por medio de compañías marítimas que son dueñas de superbuques que hacen toda la gestión de lo que vendría siendo la cadena de suministro para el mundo. Muchas veces, por el alto impacto y el alto peligro de esas zonas, dado que hay piratas, dado que hay grupos terroristas, países que se disputan territorios y fronteras marítimas, los costos de los fletes se elevan y no necesariamente se eleva el costo del petróleo, el precio del petróleo en el mercado. ¿Por qué? Porque tienden a los seguros marítimos ser mucho más caros, dado a estas ubicaciones y estos riesgos que conllevan transportar el petróleo de este punto al mercado internacional. Las fronteras marítimas y disputas. Como bien sabemos, han habido muchísimos conflictos posteriores por las fronteras marítimas, que son
de repente islas que están dentro de un territorio donde ese país reclama esa isla para poder tener una mayor frontera marítima y así poder negociar o hacerse de este territorio para poder obtener beneficios de dicho tránsito de petróleo. Como ya lo hemos explicado, todos estos conflictos hacen que los fletes y la cadena de suministro se encarezca muchísimo más, haciendo que el riesgo del suministro sea más constante y haga que los mercados tiendan a subir o bajar de precio y a tener un impacto grande en el mercado, porque como ya hemos dicho, el Golfo Pérsico suministra como aproximadamente el 20 o el 30% del suministro energético mundial. Conflicto entre chiitas y sunitas. Es un conflicto que se viene más que todo entre los países potencia de la región, que serían Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Yemen. Es un conflicto que se lleva a cabo por medio de guerra asimétrica, que la guerra asimétrica viene dado de grupos terroristas, grupos armados, que pelean y no ponen como que en contexto a los países que realmente están financiando el conflicto. También vienen por ataques de ciberseguridad, ciberterrorismo y entre otras cosas sanciones entre otros países o integraciones hacia dicho país. Vamos a estudiar lo que es el origen, la naturaleza del conflicto. En la religión musulmana, el profeta Mahoma era el líder y el creador de la religión musulmana. Cuando ellos mueren, se disputan estos dos grupos entre quién va a tener el liderazgo en la religión. Los sunitas declaraban que el liderazgo lo tenían que tener los primeros califas. En cambio, los chiitas decían que el liderazgo tenían que tenerlo los familiares directos del profeta Mahoma. Entonces, esta escalada de este problema étnico siempre ha sido un factor de revuelo entre estos países. La mayoría de los la mayoría de los chiitas se contempla entre un 90 y 70% de la comunidad árabe. En cambio de los sunitas es mucho menor. Los sunitas más que todo están en las regiones de Irán, Palestina, el Líbano, Yemen, y la otra mayoría está entre los otros países árabes del Medio Oriente. Este conflicto étnico no es un conflicto meramente religioso, también es un conflicto entre los intereses económicos y de poderío de la nación, como vienen siendo los pozos petroleros, lo que son el territorio, para así poder ejercer fuerza y poder entre esta ruta y este territorio de Medio Oriente. Muchísimas gracias, espero que se haya dado a entender todo y nos vemos en una próxima diapositiva.